con Alberto Santamaría, que es profesor de filosofía en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y entre otras cosas importantes es además socio de Socil, que no es poca cosa. Alberto también es poeta, tiene una importante producción editorial en el ámbito de la poesía, y en ensayos viene trabajando pues diferentes temas de crítica de arte, de estética, etc. Con Socil hemos presentado los últimos ensayos, presentamos Paradojas del Oculto, presentamos Narración a Barbarie, si recuerdo bien, presentamos este libro, En los límites de lo posible, Política, cultura y el capitalismo afectivo, que desde nuestro punto de vista ha posicionado a Alberto como uno de los pensadores más interesantes que hay en el panorama nacional ahora mismo, con una visión muy particular y desde nuestro punto de vista muy acertada de cómo está operando el capitalismo y el neoliberalismo en el ámbito cultural, y os recomendamos estos libros encarecidamente. Hoy presentamos Alta Cultura Desafinada, más enfocado en el mundo del arte, pero en el que yo creo que sigues profundizando en un poco esta relación que hay entre el capitalismo neoliberal y el mundo cultural y cómo se está afectando. Esa relación que plantea Alberto del capitalismo como algo viscoso, que es digamos una característica que a mí me llamó mucho la atención en el anterior libro, entenderlo como algo viscoso que impregna todo lo que hacemos, en el que todas nuestras acciones o un poco todo lo que hacemos a nivel social está impregnado por esta ideología del capitalismo neoliberal, y la cultura, que siempre ha aparecido como un nicho de la izquierda, no ha escapado para nada a esta situación. Muy divertida en el mundo del arte, que es que la cultura, que se dice que la cultura no es una mercancía más. Cuando se nos dice eso, se nos dicen dos cosas. Una, que es una mercancía, pero que tiene algo más que no sabemos lo que es. Y es algo más, evidentemente, es una especie de, como cuando Pierre Bourdieu estudiaba esto, de campo de fe. Creemos que ese objeto que estamos viendo le otorgamos algo que en realidad no tiene, ¿no? La fe que tenemos en que, evidentemente, ese objeto artístico tiene algo más que lo que estamos viendo como cosa, ¿no? Bien, pues evidentemente el mundo del arte es, desde el punto de vista sociológico funciona muy parecido a cómo funciona el mundo religioso, el pacto religioso, ¿vale? Si uno va al Museo del Prado y dice, bueno, que lo que hay aquí son madera, tela y pigmento, ¿qué es esto? Si uno va al Prado en ese plan, evidentemente no ve nada, ve cosas, ¿vale? Uno cuando va al Prado acepta el pacto de fe de que lo que está viendo no son cosas, acepta el pacto de fe como aquel que toma la hostia consagrada y dice, no es un trozo de pan, es el cuerpo de Cristo, otorgamos, ¿no? Pues el arte, como digo, funciona de la misma forma, y el ámbito artístico, aquellos que formamos o forman parte del ámbito artístico, hacen el pacto de fe de que lo que están viendo no son cosas, a diferencia del que está vendiendo aire acondicionado o piscinas, ese sí vende cosas. Y como es muy curioso cómo funciona como sistema social, el propio ámbito y el propio espacio artístico. Por lo tanto, este libro no es un libro sobre arte, ¿vale? Sino que es un libro sobre el horizonte dentro del cual el arte se sitúa, o el arte contemporáneo se sitúa, y el horizonte con el que el arte dialoga insistentemente, y el horizonte al que se adapta el arte por necesidad, ¿vale? En muchas ocasiones. De eso va un poco todo este sistema. Ortega y Gasset tiene una metáfora que a mí me parece muy interesante para entender el mundo del arte, que ya no es válida en cierta medida, pero es muy interesante. Ortega, en la deshumanización del arte, decía aquello de que el arte es como el humo de una chimenea, ¿no? De la misma manera que en su época decía, salís a la calle para conocer la dirección del viento, uno miraba la chimenea, veía el humo, hacia dónde iba el humo, podía saber para dónde iba el viento. El arte era la forma en la que cada época teníamos de entender hacia dónde iba la sensibilidad de una época, ¿no? Viendo el arte, sabíamos qué sensibilidad se está dando en cada época, ¿no? Yo estaba pensando en el cubismo, estaba pensando en las vanguardias, ¿no? Pero evidentemente hoy es mucho más complicado porque el arte ya no es tanto una causa de movimientos, sino a la inversa, ¿no? Es un efecto de movimientos, con lo cual
es muy difícil entender esta idea. Y bueno, tampoco es y tiene que ver mucho con las relaciones arte y sociedad, que tampoco es mi intención ahora meterme a desarrollar estas cuestiones, ¿no? Pero si tuviéramos que puntualizar y entender cuál es el contexto de ese humo o el contexto de lo que nos movemos nosotros, evidentemente tiene que ver mucho con lo que Israel ha contado de entender el neoliberalismo como una pieza o una forma viscosa, ¿vale?, dentro de la cual nos manejamos, ¿no? Es decir, tiene que ver con la idea básicamente de que el capitalismo, desde su propia gestación, pero en el desarrollo de su historia, desde el siglo XVIII y XIX, es un sistema fracasado, ¿vale? Es decir, que tiende al fracaso constantemente, porque tiende completamente a la desigualdad, a la crisis y a la destrucción. Entonces, el momento del neoliberalismo es a partir de los años 40, pero sobre todo en los 70, cuando se toma el poder, por decirlo así, es la capacidad de entender que para que poder sobrevivir tiene que tomar las armas y tiene que tomar las riendas, no solo de nivel de gestión, es decir, mostrar que el capitalismo no es solo un modo de gestión, sino que también el capitalismo es un modo de afección, un modo de sentimentalización, un modo de cultura, en el fondo, ¿vale? Introducir estos elementos. Estamos ahora en el centenario de Rosa Luxemburgo. Y Rosa Luxemburgo, la pobre mujer, tenía algo muy bueno, y sobre todo en la fuerza que tenía en el texto de 1900, que es Reforma Revolución, cuando insistía mucho en la idea de que el capitalismo inevitablemente tiene que fracasar, no solo porque lo dijera Marx, sino que va a haber un momento en el que el capitalismo va a colapsar y ahí va a estar el socialismo para actuar, porque evidentemente el capitalismo caerá y el socialismo es lo que tiene que triunfar después, ¿no? Evidentemente ella no pensó en Hayek, no pensó en los movimientos neoliberales, que fueron capaces de entender que evidentemente el capitalismo fracasa, pero evidentemente tiene las suficientes herramientas para adaptarse y transformar. Y la cultura, yo he insistido mucho, la cultura es una herramienta fundamental para esta adaptación, ¿no?, para esta transformación. La idea, por un lado, del neoliberalismo, de tomar el Estado, o entender que el Estado es una herramienta fundamental para poder adaptar una serie de políticas a su favor, y evidentemente, por otro lado, la idea esa que es una idea de Antonio Gramsci, pero que los neoliberales hacen suya, que es la idea de transformar las ideas en creencias, ¿vale? El neoliberalismo tiene esa virtud cultural que ha hecho que sus ideas, individualismo, competitividad, empresa de sí, etcétera, 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 las convirtamos en nuestras creencias y las adaptemos a nuestras relaciones sociales, ¿no?, a nuestra forma de relacionarnos. Por lo tanto, esos son los elementos que están ahí detrás. Y a estos elementos que estudié, porque el libro Alta Cultura Escafinada es un libro escrito en 2012-2013, que por motivos diversos no apareció, y después de publicar En los límites de lo posible, el editor de ACAL, bueno, pues decidió sacar este texto, con lo cual es una especie de precuela, ¿vale?, de este otro. Están conectados. Yo empecé a estudiar el mundo del arte como fenómeno vinculado al neoliberalismo, y luego me di cuenta que era solo un factor, es decir, no solo el neoliberalismo actúa en el ámbito de la cultura o del arte, por decirlo así, sino que actúa a niveles mucho más abiertos y mucho más diversos, en la empresa privada, en la educación, que es un poco lo que traté en el libro este, ¿no? Por lo tanto, están conectados ambos textos, ¿vale? Cosas que están aquí detrás del texto este y que forman la idea general, o que están en los dos textos. La idea de cómo tras mayo del 68 los grandes posicionamientos ideológicos oposicionales al sistema capitalista son derrotados, y son no solo derrotados, sino que sufren la peor de las derrotas, que es que tu enemigo, ¿vale?, asume tus ideas, ¿vale? ¿Pero para qué? Para vaciarlas por completo de significación, para vaciarlas por completo de sentido y convertirlas en una forma precisamente de adaptación a ese sistema, ¿no? Estoy hablando, lo he contado ya muchas veces, además hace 10 días o menos estuve aquí en Zamora dando una conferencia y también hablé de esto, la idea de cómo se utilizan palabras como imaginación, felicidad, creatividad, todas esas palabras que eran oposicionales y cómo son subsumidas, ¿no? Bueno, pues evidentemente el arte ha sido una herramienta fundamental en todo esto, de cómo el arte se ha utilizado como en la misma medida. Es decir, todos los movimientos artísticos de corte oposicional, como el dadaísmo o el situacionismo, son reincorporados en los 80, 90 y principios del siglo XXI, vaciados de cualquier elemento político y revertidos como fijaos dentro de las instituciones. Una cosa que tiene muy interesante en nuestro momento actual es que, si nos fijamos,
es que todos los bancos, instituciones neoliberales, todos tienen su idea de que el arte es el lugar dentro del cual se puede como dice, coser las fracturas del sistema social. El arte es el sitio maravilloso donde el Banco Santander, el BBV, ¿vale? El Banco Santander, insisto, que siempre nos dice que en su página web que estamos adocenados por el sistema, ¿vale? El Banco Santander, y que tenemos que despertar, ¿vale? Esa idea insisten en que el arte es el mejor modo de coser las fracturas sociales. Y no hay banco cuyo museo o institución no tenga los sábados por la mañana talleres de diálogo social, de reeducación responsable, de todas estas cuestiones que en el fondo lo que son es propaganda de una forma de entender la realidad, de una forma de entender el capitalismo no es algo a lo cual nosotros nos tenemos que adaptar, sino que el capitalismo se adapta a nosotros. Entonces, si el capitalismo entiende que lo que queremos es libertad, imaginación, ¿vale? Y tal, lo que hace es vendernos un concepto de todo eso, de felicidad y demás, para que podamos adaptarnos. El arte, como digo, funciona muy bien ahí. La idea fundamental, y aquí viene también el tema de los situacionistas. Los situacionistas se dieron cuenta de algo muy importante, y es que el capitalismo tiene en ese factor adaptativo, tiene la capacidad de producir deseos y necesidades que solo él puede satisfacer, que solo él tiene capacidad para satisfacer. Y por lo tanto el situacionismo lo que proponía era una reconquista de la vida cotidiana, de cómo el capitalismo ha convertido nuestro tiempo libre en tiempo de consumo, en nuestro tiempo libre en tiempo de pues eso, de una relación atravesada por la mercancía, ¿no? Por la métrica del mercado. Y había que reconquistar la vida cotidiana, había que reconquistar los espacios de relación, los espacios de visibilización alejados de esa dinámica del consumo, para construir una dinámica nueva, ¿no? Claro, estas son las ideas políticas del situacionismo que los bancos y instituciones cogen, pero eliminando la parte política, ¿vale? Es decir, pues sí, ahora nos juntamos a reconquistar la vida cotidiana, pero en la sede de la Fundación Banco Sabadell, y ahí dialogamos sobre democracia, ¿vale? Es decir, los bancos que más desahucian nos dicen cómo tenemos que relacionarnos socialmente, ¿vale? Es decir, para que nos olvidemos de muchos de estos, o establezcamos una línea de flotación diferente, ¿no? Hay una cita que me gusta mucho de Henri Lefebvre, que inspiró mucho a los situacionistas, y lo explican muy bien. Dice Lefebvre: alienación, sé que estás ahí cada vez que canto una canción de amor o recito un poema, cada vez que cojo un billete de banco o entro en una tienda, cada vez que miro un cartel o leo un periódico. El momento mismo en el que el ser humano se define en cuanto a tener posesiones, sé que está ahí desposeyendo al ser humano, ¿no? La idea muy mítica de los contextos políticos de esta situación, ¿no? Quiero decir con esto en que en el neoliberalismo el arte va a funcionar como esa especie de tela o de telón sobre el cual situar problemas sociales, pero que en el fondo no sean problemas sociales que realmente afecten al cambio social, ¿vale? Es decir, se disponen una serie de escenarios en los que parece que hay un diálogo, que hay acción, que es democrático, pero en el fondo siempre marcado por la institución, siempre marcado por la galería, o siempre atravesado por el propio espacio de mercado, ¿no? Que tiene mucho que ver con aquello de Margaret Thatcher de la economía es el medio, el objetivo es cambiar el alma, porque es ese contexto de los años 80 donde empiezan a transformarse muchas de estas cuestiones. Los años 80 es un momento clave para entender todos estos procesos, y el libro tiene que ver mucho también con eso. Muchos factores diversos. Estoy pensando ahora, lo contaba el otro día también, ¿no? Si os fijáis, en el cine de los años 80 está muy marcado esto. ¿Os acordáis? En los años 80, por decirlo de otra forma, voy a explicarlo quizá situándome porque... Veréis, en los años 60-70 el arte es un arte marcadamente político, donde hay una búsqueda de entender el arte como un modo de acción y transformación social. Está el arte feminista de los 70, el body art, la performance, el happening, el rollo documental con Alan Sekula, es decir, movimientos políticos, el situacionismo, el postsituacionismo, la necesidad de entender el arte como una transformación social, un ámbito de relación social fuera de las vías del mercado. Cuando llega el neoliberalismo a finales de los 70, primeros 80, todo eso desaparece, se anula en el sistema artístico. Y lo que empieza a surgir de una forma radical, si lees los libros del arte, es que en los años 80 lo que tenemos de modo fuerte es el retorno de la pintura, ¿vale? No solo el retorno de la pintura, el neoexpresionismo, la transvanguardia, etcétera, etcétera. Son movimientos artísticos que surgen en los 80 con varios factores importantes a tener en cuenta. Primero, es un movimiento 100% masculino, no hay una sola mujer en los movimientos
de neoexpresionismo, transvanguardia, no hay una sola mujer. En segundo lugar, es un movimiento alejado de cualquier posicionamiento político, incluso en el caso de transvanguardia italiana muy vinculado al fascismo en muchos puntos, ¿vale? Es decir, muy vinculado a los nacionalismos, etcétera, 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 de corte peculiar, ¿vale? Y en tercer lugar, tiene que ver el retorno de la pintura de los 80 con una gran inversión económica de gobiernos como los de Reagan, de Thatcher, los gobiernos europeos, incluido España, lo comentaré, ¿no? Que son factores que están ahí muy importantes en el retorno de la pintura, es decir, el retorno del mercado. Había que retornar al mercado, el mercado necesitaba cuadros para vender, pero no solo cuadros, sino cuadros que no afectaran políticamente y cuadros que es la transvanguardia, el expresionismo, los años 80, la pintura. Pues es un poquito aquí de cubismo, un poquito aquí de realismo, un poco de abstracción aquí abajo, ¿vale? Un poco de ironía aquí, un payaso en este lado, y así como que le va a gustar a todo el mundo, ¿vale? Y tengo un mercado al cual puedo yo abastecer con este cuadro que no molesta a nadie y es muy bonito. Pero junto a eso, era esencial el retorno de la figura del pintor héroe, ¿vale? Es decir, recuperar la imagen perdida en los años 60, 70, si os fijamos, que habíamos dejado en los 50 a Jackson Pollock como último gran pintor héroe, o a Picasso antes, ¿no? Necesitamos el retorno de ese macho viril pintor, como decía Jackson Pollock, que decía, sí, para pintar buenos cuadros tiene que ser una persona muy viril para pintar buenos cuadros, decía Jackson Pollock, ¿vale? Y claro, esa es la figura que si os fijáis en una película, que es la de Martin Scorsese, la de Historias de Nueva York, que son una película, unas de Woody Allen, otras de no sé qué, que es Nick Nolte, ¿vale? Esa figura de Nick Nolte, macho, pintor, bueno, esa imagen de artista había desaparecido en los 70. Había completamente desaparecido. Y retorna en los 80, ¿vale? Pero en el cine 80 hay muchas recurrencias. Si habéis visto su proyectiva en Hollywood 1, ¿de qué va? Es una película sobre arte. El trasfondo es una galería, es el retorno de la pintura, de cómo hay unos galeristas que mercadean con la pintura que retorna, ¿vale? Es el retorno del galerismo, del mercado, es decir, es ese contexto de los años 80, el mercado, el retorno del mercado al mundo del arte, la figura del artista. Y en España lo tenemos muy claro, te lo cuento también, año 82, primer arco, ¿vale? Arco se diseña desde el primer año con dos objetivos. Uno, el mercado español del arte, que está completamente perdido, y dos, poner a España en un lugar de modernidad en Europa y en el mundo del arte, que seamos guays otra vez, ¿vale? Y para eso, evidentemente, había que hacer dos cosas. Una, eliminar todos los movimientos artísticos de los años 60 y 70 de carácter antifranquista que habían sido muy fuertes y potentes en España, como el Club de Treball en Cataluña, es decir, colectivos artísticos que había en España, antifranquistas que estaban en el exilio o medio escondidos, que estaban triunfando en Europa, que los hemos, en nuestra historiografía artística los ha olvidado por completo, pero que a nivel internacional en los años 70 eran muy importantes, ¿vale? Y había que olvidar eso y generar una nueva pintura en España, que no molestase, como la muy madrileña, que fuese muy guay, muy moderna, pero nada de política. Y recuperar al pintor héroe. Y ahí está Miquel Barceló, ¿vale? Es decir, cómo se construye la historiografía y cómo se utiliza desde el ámbito de la política la propia construcción del arte, ¿vale? Cómo el arte funciona de esa forma, ¿vale? Como un proceso de despolitización para usarlo políticamente, ¿vale? Es ese doble juego. ¿Qué es Arco? Arco es eso, desde su iniciación hasta la última edición. Es utilizar el arte en un doble sentido, ¿no? Político y no político, en ese doble juego. Y en ese doble juego está todo el neoliberalismo, que es entender la cultura como si fuera un trozo de celofán que tú puedes quitar de la realidad y puedes poner y quitar, ¿no? Es decir, como si los artistas pudieran jugarse o fueran piezas que se pueden cambiar, porque en el fondo la cultura es algo que nos dice el neoliberalismo no tiene nada que ver con la política, a condición de que para ellos sí tiene que ver con la política. Ahora me explico. No sé si conocéis a Marta Rivera de la Cruz. ¿Es una Marta Rivera de la Cruz? Sí. Sí, el ciudadano. Vale, es ciudadana, Sí. ¿vale? Novelista. Sí, sí. Vale. Novelista. Hizo unas declaraciones fascinantes, porque no las he podido incluir porque llegó tarde, pero son muy interesantes para comprender todo lo que estoy diciendo y comprender un poco lo que ha dicho también Israel al principio. Sabéis que hace unos meses, antes de que acabase la legislatura, llegaron a un acuerdo Ciudadanos, PP, PSOE y Podemos en torno al Estatuto del Artista, ¿vale? Y se ha vendido, no digo que no, como un logro el hecho de que se hayan puesto de acuerdo para... Fijaos, se ponen de acuerdo en cultura. Es un dato peculiar. De las pocas cosas que han salido por unanimidad.
en el Congreso de los Diputados. Bueno, no pasa nada, me parece fantástico. Pero cuando lees las declaraciones, es muy interesante porque la justificación que da, por ejemplo, Marta de Veracruz, pero no solo ella, sino también Felizuco, el de tal y otros, es la siguiente, es que hemos conseguido el consenso porque no hablamos de política. ¿Vale? Es decir, el problema es la política. ¿Vale? La cultura nada, pero en el fondo es política. Es decir, fijaos el doble juego. O sea, es la peculiaridad de todo este proceso, ¿no? Es decir, porque en el fondo funciona así, es decir, la cultura si hablamos de política la cagamos, vamos a hablar de cultura. Pero claro, la cultura es política, ¿vale? Es una construcción de un relato, es la construcción de una conciencia, es la construcción de una forma de sentir. Y por lo tanto, el estatuto del artista no es una cosa, es un acto político, es una construcción política, ¿vale? Ese juego es muy, muy interesante. Hay un documento que yo trazo en el libro, que es el documento del informe de Matarazzo, que no es muy conocido, pero es muy importante. El informe de Matarazzo es un informe de un sociólogo que en los años 90 hizo un informe que luego utilizó el gobierno de Tony Blair, es decir, un poco los herederos de Margaret Thatcher, en el contexto del Young British Art de Damien Hirst, que era un documento. El informe de Matarazzo consiste en decir que hay que incidir en el arte social y político porque es la fórmula, la imagen mejor para entender cómo es el nuevo emprendedor. Es decir, el artista es el modelo del emprendedor. Es decir, pues que está siempre precarizado, que está siempre en riesgo, fluido, que cambia de ciudad, que cambia. Y entonces, dice Matarazzo, hay que favorecer esa imagen del artista socialmente, porque es la imagen que si tú eres un trabajador y tienes trabajos de mierda, pero dices, bueno, en el fondo soy como un artista, porque estoy construyendo mi propia vida, estoy siendo creativo. ¿Entendéis? Ese es el relato. ¿Qué es el relato del emprendimiento? El relato de imitar al artista. ¿Vale? Bohemizar, si queréis, la vida, como si fuera algo, no sé si me explico. Ese proceso que está ahí. Porque lo que se produce en los años 90 en el mundo del arte es que si en los 80 triunfa el modelo de la pintura, en los 90 ya no vale. No vale, ¿por qué? Porque la sociedad está cambiando y sobre todo porque hay muchos movimientos migratorios, muchas transformaciones sociales, políticas, y un poco pero claro, el neoliberalismo tiene que adaptarse. Y deja un poco de lado la pintura y se da en los años 90 lo que se ha dado a llamar en el mundo del arte el giro social. ¿Vale? El giro social del arte, que han estudiado muchos teóricos, y es el momento en el que las relaciones sociales se convierten en el objeto de los artistas. ¿Vale? Y entonces ya no se pintan cuadros, sino que un artista hace proyectos. Y hacen proyectos que es, básicamente, se llaman DJs, o tal, que es, lo mismo que te cojo un poco de abstracción, un poco de turismo, ahora cojo mi arte, es un proyecto sociológico, y cojo un poquito de Perú, un poquito de China, un poquito de Tordesillas, hago así, y ya hago una obra, con cositas diversas, ¿vale? Se llama DJs, o postproducción también, se llama así, o radicantes, ¿vale? El artista radicante, el artista nómada, ¿vale? Que va cogiendo, y luego toda esa relación social se planta en una galería o en un museo, ¿vale? Se reordena el espacio artístico, y el neoliberalismo reordena el espacio artístico entendiendo que las relaciones sociales son la mejor forma en la que invertir dinero, ¿vale? Y entenderlo como obra de arte, como proceso artístico, ¿vale? De hecho, el libro se abre con una crónica en primera persona que yo hice, porque a mí me gustan, lo hice en el libro anterior también, aunque es un libro posterior, y es hacer de polizón. Si el otro me dediqué a rollos de gestión empresarial y demás, en me hice de polizón, y con la buena gente y amigos del diario.es conseguí que me dieran un pase de prensa para estar una semana metido en un congreso, una especie de contubernio en el Palacio de Madalena de Santander, de economistas y coleccionistas de arte, ¿vale? Y entré allí y fue fascinante porque por un lado, claro, yo nunca he visto el otro lado del mundo del arte, o ese lado que en el fondo hablan de bañeras y aire acondicionado, pero entonces en un congreso, en un encuentro de este tipo, lo que vas a ver sobre todo son gráficos, cuestiones de inversión. ¿Ves? Cuestiones de inversión, en qué invertir, en qué no invertir, etc.
etcétera, etcétera. Y luego bueno, debates fascinantes y bastante delirantes sobre el lugar del artista, etcétera, etcétera. En el mundo del coleccionismo me llama la atención el que ellos nunca ven problemas de precariedad ni problemas sociales o problemas no. Lo que me fascinó es que en varios momentos el tema, la conclusión a la que llegaban después de varios días era que en lo que había que invertir era en arte social y político. Era el elemento fundamental, el arte social. El arte social como herramienta fundamental. Porque decían que ellos necesitaban una forma creativa para acceder a los problemas sociales. Es decir, no basta con saber que hay tanto paro o tal, sino que lo que quieren es que un artista te lo explique creativamente, el problema del paro. O que decide el problema de la precariedad, que te lo explique un artista, pero de un modo así igual, un modo creativo. Y luego otra conclusión que sacaban era que había que invertir sobre todo en arte 15M. 15M, que era un territorio fundamental de inversión para coleccionistas. Me llamó la atención porque estaba en Santander, que Santander es la ciudad bastante conservadora, pero sobre todo es una ciudad en la que, para que eso lo cuenta, es la ciudad en la que más multas con mucha distancia ha habido y procesos vinculados a la ley Mordaza de toda España. Donde, donde por ejemplo, hubo una represión muy fuerte a todo el sistema del 15M. Salí y en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santander, en la segunda planta en concreto, había 2 obras del 15M. Un lugar en el que, ¿vale? Pero no solo aquí, en Santander, más cerca, en Valladolid, yo conozco gente que fueron despedidas por participar en el 15M. Durante el 15M. En el Museo Patio Herreriano, en concreto. Hace 2 años, en el aniversario del 15M, quisieron hacer unos encuentros sobre el 15M. Evidentemente hubo tales protestas que el encuentro no se pudo realizar. ¿Vale? Pero para que veáis un poco el proceso de construcción de todo esto, ¿no? Lo estamos viendo con el feminismo y estas cosas del feminismo liberal, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo se trata de vaciar por completo de significación para transformar estas cuestiones, ¿no? Y voy a comentar algo más por aquí. Bien, bueno, pues eso es un poco buena parte del trasfondo de este asunto, ¿no? En todo este contexto, evidentemente, el situacionismo juega un papel importante, por eso es el subtítulo del libro. El situacionismo fue un movimiento, como decía antes, cuya finalidad fue realizar el arte. ¿Qué significaba realizar el arte? Una cosa muy complicada. Realizar el arte significaba, en el fondo, acabar con el arte. En la medida en la que todos nosotros, en nuestro día a día, podíamos hacer arte. Me explico. Un artista situacionista, por ejemplo, aquel que ponía una plaquita en esta calle y dice: todo lo que pase de 5 a 6 en esta calle es obra mía. Es decir, era la idea de transformar la vida, hacer de la vida cotidiana arte. ¿Vale? Y por lo tanto, se acababa con la figura de artista y se acababa con la propia institución del arte. Es decir, realizar el arte implicaba destruir el arte como institución. ¿Vale? Es decir, si el arte es la forma en la que yo digo voy a caminar de aquí hasta allá con los ojos cerrados. Y eso es una experiencia artística. O lo que hacía Alan Capra, es decir, ponerse 2 personas una enfrente de otra y sincronizar la respiración. Como experiencia artística. Por lo tanto, se acaba la idea de objeto artístico y la realización del arte supone la destrucción del arte. Eso por un lado. Por lo tanto, la reconquista de la vida cotidiana a través del arte tenía este aspecto. Pero había otro aspecto fundamental y era acabar con la idea de propiedad. No propiedad del fondo marxista de todo esto. La idea de que todo producto cultural es un regalo y que por lo tanto ningún artista puede decir que esta obra es suya. Una vez que tú haces una obra, esa obra es mía como tuya y yo la puedo utilizar como me da la gana. No tengo ni que poner que es tuya. ¿Vale? Negar por completo, porque todo producto cultural es un producto que tiene que generar conflicto para ellos, ¿no? Eran muy radicales en ese sentido, muy utópicos en muchos sentidos, ¿vale? Pero su idea era esa, es decir, reconquistar la vida cotidiana y fracturar la propia institución artística haciendo que el arte sea de todos y para todos, no sea de unos pocos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestionar, por ejemplo, una cosa peculiar, no sé si en Zamora pasa, pero en muchas ciudades pasa, a que si vais a un colegio o a un médico, vais al médico de salud, ¿no? Y dices, mira, si pagas 5 euros más, entras primero. Nos parecería aberrante.
Sin embargo, uno va a un parque de festivales público y si pagas 120 euros tienes mejor sitio. No estamos creando un elitismo desde lo público. Es decir, fijaos cómo en la cultura se juegan esos factores de elitismo. La distinción, decía, es decir, cómo se juega, me explico, es decir, lo mismo es un ambulatorio que un palacio de festivales, son construcciones públicas, son espacios públicos, ¿vale? Pero en uno hay una marca que es la marca del elitismo. No es que tú conozcas más a Wagner o menos a Wagner, sino que tienes más dinero para pagar para poder verlo, ¿vale? Esos son juegos que tienen que ver con cómo se construyen las dinámicas culturales vinculadas a estos procesos de construcción, ¿vale? Como decía, el situacionismo, por lo tanto, juega con... ¿Qué se hace en los 90 y los 2000? Pero lo que se hace es coger todas estas ideas del apropiacionismo de los situacionistas, todas estas cuestiones, se las vacía de elemento político, ¿vale? Y se las convierte en elementos de consumo, ¿vale? Elementos de transformación. Pero es que los propios... No voy a extenderme, pero tengo varios ejemplos aquí que lo podrían explicar muy bien. Por ejemplo, Agustín Fernández Mayo lo dice de un modo muy claro. Dice, prescindir de la dimensión política del situacionismo, que no nos interesa aquí, que dicho sea de paso, fue uno de los puntos débiles de la teoría del origen del fracaso de su programa. Es decir, que el situacionismo, que es un movimiento político, su problema es que era político. Es decir, hay que eliminar ese trasfondo político. No hay una insistencia en que todo lo político es malo vinculado al arte, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con otro factor. La idea de que si uno va por la calle y ve lo de exposición de arte y compromiso, piensa que es una cosa de izquierdas, ¿vale? Cuando es la derecha la que está comprometida completamente en estos procesos, ¿vale? Por lo tanto, lo que quiero ir concluyendo ya, lo que hago con todo esto, es que cómo se utiliza el arte como una herramienta de desactivación, ¿vale? Se utilizan procesos aparentemente políticos o aparentemente críticos y sirven para desactivar, ¿vale?, la propia acción política. Y, por ejemplo, no lo he nombrado, pero el nombre fundamental aquí es una expresión que se utilizó en los 90 y en principios del 21, que es la expresión estética relacional. Estética relacional, un movimiento artístico que consistía en eso, en convertir la inauguración en la exposición, ¿vale? Es decir, pues la gente hablaba dentro y las relaciones sociales era la obra de arte, ¿vale? Pero en el fondo siempre dentro, la idea era muy bonita, era entender que en el sentido situacionista, que la obra de arte tiene que ser lo que surja del diálogo. Pero claro, siempre dentro de un museo, dentro de una galería, y los diálogos que hay son diálogos del mundo del arte. Es decir, no es nada... Es decir, cómo se vacía, cómo se descafeína, por ejemplo, así, los procesos también críticos, ¿vale? Bueno, aquí habría muchas más cosas que señalar, como es lo que llaman el fetichismo de la experimentación, pero quería acabar, para que entendáis mucho mejor lo que quiero contar yo, y si queréis hablamos un par de cosas, ¿no? Una tiene que ver con el hecho del arte político, ¿no? Porque ya quizá más adelante si alguien luego podemos hablar, ¿no? Y es el hecho de cómo el arte, o qué entendemos por arte político, ¿no? O cómo puede entender el arte político, porque yo parto del hecho de que el arte político no tiene que ver exactamente con el contenido de lo que se dice, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que los explotados, ¿vale?, rara vez necesitan que les expliquen las causas de la explotación. Empieza a explicarle, mira, es que trabajas 14 horas al día y estás explotado. Y ya lo sé que estoy explotado. No hace falta que me lo expliques, yo lo sé. El problema, por lo tanto, el problema del arte político no tiene que ser únicamente el hacer comprender la situación, porque la gente comprende la situación. Lo que ocurre es que hay una falta de confianza para transformarlo, ¿vale? Y por lo tanto, el arte político en muchas ocasiones tendría que ser tanto buscar unas vías de buscar esa confianza en la transformación, no tanto sí, que los banqueros son unos cabrones, vale. Yo creo que más o menos vamos a estar en consenso en ese sentido. Por lo tanto, no es un problema de comprensión, no un problema de conocimiento. Es un problema de acción. Entonces, ¿cómo situar el arte en ese contexto? ¿Cómo reflexionar, ¿no?, en ese contexto? Eso por un lado. Y para acabar, voy a leer unas palabras del teórico Thomas McVilley, que estudia también estos procesos y lo explica muy bien, de cómo funciona el neoliberalismo vinculado con el arte, ¿no? Dice, por ejemplo, una sociedad
que tiene mucha excelencia artística, es normalmente una sociedad con mucha riqueza excedente. En una situación así, una clase dirigente ha desviado riqueza excedente de la comunidad como un todo y la ha canalizado hacia la producción artística. El propósito no es solo gratificar el amor de lo bello, sino también ocultar la dinámica de clases de la situación bajo un deslumbrante barniz de belleza cultural. Este barniz sirve para justificar el privilegio de la clase acomodada y distraer la atención de la situación, fundamentalmente de explotación subyacente. Si estos acaudalados son tan sensibles y etéreos como para amar la producción del valor artístico, se supone que uno ha de pensar, no podrían ser mezquinos bastardos implicados en la explotación clasista. ¿Vale? Es decir, si el Banco Santander y UBS son tan cariñosos con la creatividad, la imaginación y tal, hombre, no pueden ser gente tan mala. No pueden describir a miles de personas ni desafiar, porque evidentemente tiene una sensibilidad artística especial, ¿no? Una peculiaridad. Quiero decir, con todo esto concluyo la idea de que cómo el entramado del neoliberalismo, ¿vale?, ha utilizado estas dinámicas siempre. Pero pensemos también en las propias arquitecturas institucionales, porque hay muchos factores fundamentales vinculados a la propia institución. ¿Vale? Y yo soy muy de institución, es decir, yo creo que las instituciones son necesarias y hay que pensar. El problema es cómo repensarlas, ¿no? Hablando con mucha gente de izquierda, el problema muchas veces de muchos programas de izquierda es que no tienen realmente programas culturales. O sea, es decir, ¿qué vas a hacer? Si vas al poder, ¿qué haces con el Museo del Prado? ¿Qué haces con la Biblioteca Nacional? ¿No? Es decir, no hay una construcción de las ideas a nivel institucional, ¿no? Pero como un ejemplo muy sencillo. Si entramos, por ejemplo, en la página web de Reina Sofía y leemos el patronato, un patronato del museo es quien lleva las riendas. ¿Os imagináis? No sé si en Zamora pasa, ¿vale? Supongo que no, pero no lo sé en otras ciudades. Imaginaos que dentro de la Concejalía de Urbanismo, quienes están decidiendo los planes de obra, nombrados, no por detrás, sino nombrados, son las empresas de construcción. Bueno, sería un problema de corrupción importante. ¿Vale? Sin embargo, en el mundo del arte no pasa. ¿Quién está en los patronatos del Reina Sofía? Coleccionistas y galeristas. ¿Vale? Están los Botín, están los grandes galeristas de España. En el patronato, ¿qué hacen? Utilizar lo público para revalorizar lo privado. ¿Vale? Es decir, esa es una dinámica de funcionamiento. ¿Por qué? Porque eso se permite en el arte, en la cultura, porque no tiene nada que ver con la política. ¿Vale? Porque no hablamos de política, hablamos de cultura. Y es feo hablar de dinero cuando se habla de cultura. Por eso en Arco no aparecen los precios de las obras, ¿no? Porque es feo. ¿Vale? Fijaos un poco estos procesos de jugar con la mercancía y con la no mercancía, ¿no? Pues en el fondo es lo que llamo el activismo cultural neoliberal, ¿vale? De cómo en el fondo el neoliberalismo es muy activista a nivel cultural, ¿vale? Cultural en el doble sentido del arte y la literatura, pero también de formación de sentimientos, ¿vale? De formas de ver el mundo, y cómo juega esa doble pinza, o sea, es ese juego para atrapar todas nuestras formas de entender y de sentir en muchos de estos factores, ¿no? Yo creo que me callo ya. Muchas gracias. Yo quería plantear lo que hemos hablado de cultura, pero quería hablar de contracultura, realmente. A ver, no sé, es una experiencia ya de los años de militancia también y de cómo crear un relato, digamos, que vaya a la contra del relato, digamos, de los últimos años de victoria del gran capital sobre el movimiento obrero, por decirlo así. Y has hecho referencia al medio del 68, has hecho referencia, digamos, a los años en los que empieza la derrota ya del socialismo como doctrina, como teoría política y como institución en el sentido estricto de la palabra. Y para mí el hecho mismo de la contracultura como tal, entendida de esta forma más posmoderna, vamos a hablar más al, digamos, el significado clásico que le doy yo, me ha parecido siempre tremendamente reaccionaria, por lo tanto, con muchas posibilidades de ser, digamos, asumida o asimilada por todo lo que estás hablando. Y el ejemplo aquel que era, creo que es el debate histórico ese que hay en la Unión Soviética, por ejemplo, entre Siga Bertov y Eisenstein, ¿no? Entre lo que estabas diciendo, la representación misma de la explotación, que se supone que era el realismo socialista, y la vanguardia que venía determinada, por ejemplo, con el Kino Pravda, del futurismo, ¿no? Has hablado antes. Pero sin embargo yo prefiero siempre Octubre o el acorazado Potenkin, aunque el Hombre de la Cámara me guste también. Y prefiero los cuadros que los que puedo entender
lo que está intentando representar, que es un obrero en una fábrica, que el típico esto de la guerra civil, que es un círculo blanco con una cuña roja, que también está representando la guerra civil y la victoria del bolchevismo, o la guerra que se está librando entonces durante el comunismo de guerra. Pero quiero decir, el problema para mí es el problema sobre todo de poder levantar una alternativa que sea verdaderamente transformadora y revolucionaria. Y que no se quede un poco en las Pussy Riot, por ejemplo. Te pongo un mejor ejemplo que se me viene ahora, ¿no? Y para mí eso es importante también por todo lo que cuando has citado a Gramsci, que yo creo que es lo que se echa de menos. Bueno, yo hablo desde mi óptica política, evidentemente. Es decir, porque esta discusión la tengo habitualmente con mi pareja. Es que solo te gusta si es comunista. Claro, ¿no? Quiero decir, ¿te gusta Víctor Jara? ¿Te gusta tal escritor, tal poeta? No, pero evidentemente quiero decir la importancia que tuvo en un momento concreto que, digamos, el movimiento obrero, como tal, como movimiento social en el sentido estricto de la palabra, pudiera generar dentro de las diversas disciplinas artísticas su propio relato. Es decir, oponiéndolo, digamos, al arte tradicionalmente entendido como burgués y el potencial transformador que tuvo durante un momento. No sé si que evidentemente es sinónimo de, pues eso, como has dicho antes de Gramsci, de las correlaciones de fuerzas históricas, ¿no? Y lo cual sería algún tipo de intento de poder levantar un arte o una cultura que pudiese hacer frente a lo que a todo lo que tan magistralmente has relatado. No puedo ponerle una coma a todo lo que has explicado. Y un poco rápido, pero se pueden hacer muchas expresiones, ¿no? Y me parece muy interesante lo que comentas. Pero hay varios factores ahí que sí que tienen que ver con lo que tú comentas y con lo que yo te voy a contar. Y pensemos que esa perspectiva es muy del contexto del situacionismo. El situacionismo es posiblemente el último gran movimiento ideológico, artístico y cultural que pensaba en la posibilidad de destrucción del capitalismo. Es decir, el situacionismo estaba convencido de que evidentemente era posible una caída, o sea, entender el capitalismo como un todo, ¿no? Vale. El problema después de mayo 68 es que se vio que la destrucción del capitalismo, o sea, hay un texto muy bonito de cómo es el anticapitalista hoy, de Olin Wright, que vamos hace poco es precioso ese texto, que explica una parte de este problema. Y es decir, el problema es que el capitalismo es un todo ahora mismo. Es un todo dentro del cual tú puedes hacer todo, pensar todo, sentir todo, mientras no quieras cambiar el todo. Claro. ¿Vale? Entonces, el situacionismo fue quizá un enfrentamiento radical buscando una alternativa. Claro, hoy, evidentemente, viendo desde determinada perspectiva, nuestros factores, tanto lo que decía Olin Bright de buscar la erosión del capitalismo ahora mismo, desde pequeños procesos. No es tan fácil ahora mismo. Claro, lo que se ha hecho siempre, ¿no? Es decir, tenemos películas sobre el fin del mundo, pero no tenemos películas sobre el fin del capitalismo. Porque tenemos un problema de imaginación. Cuando imaginamos el fin del capitalismo pensamos en Mad Max, ¿vale? Porque es la alternativa al capitalismo. Nuestra imaginación está obturada por el no hay alternativas de Margaret Thatcher, ¿no? Es decir, hay un problema de construcción de imaginación de alternativas que nos afecta a todos y tiene que ver con la propia construcción del neoliberalismo. Es decir, hay un factor que es importante dentro de este elemento. Yo, por ejemplo, y te das cuenta de cómo eso se ha viralizado en el propio concepto de artista y las construcciones sociales del artista. En el congreso este que fui yo de coleccionistas, lo que premiaba era que el artista era un emprendedor y había que fomentar el darwinismo. Es decir, hay demasiados artistas. Y entonces, al haber demasiados artistas... Sobreproducción de mercancías, ¿no? Claro, tiene que haber una selección. Claro. Sí. Y entonces van a sobrevivir muy pocos. También en galeristas, es decir, hay que entender el sistema artístico. Ellos lo tienen muy claro. Eso puedo decir. Habría que pensar de cómo pensar el mundo del arte fuera de la propia institución artística. Eso es uno de los grandes problemas para el propio mundo del arte. Y sobre todo, yo como profesor de Bellas Artes, aquí algunas lo pueden decir, me das cuenta de un factor muy curioso, y otro día también lo comentaba, el hecho del individualismo, que es un factor radicalmente brutal, insertado que era algo que se llevaban las manos a la cabeza los situacionistas, Guy Debord y otros, ¿no? El hecho de que el artista solo se ve el arte desde el punto de vista individualista. Es decir, el artista es alguien que produce lo mío, que es mío, que no me lo copien y que tengo que rápidamente registrarlo en la propiedad intelectual a ver si me lo van a copiar, ¿vale? Es decir, esa idea está muy inserta en el propio ADN de la propia conversión del arte, ¿vale? Es decir, ahí podemos entrar en otros factores, en otras
dinámicas. Con respecto al tema del obrerismo o vinculado a la cultura obrera, Sí, sí. ahí yo siempre cito que me parece magnífico y maravilloso el texto de Jacques Rancière de La noche de los proletarios, que es un texto en el que hoy en día creo que es uno de los factores que tendría que estar encima de la mesa en cualquier debate. Es la historia de los poetas obreros del siglo XIX en Francia. Decían, poetas, o sea, trabajadores que después de 16 horas de trabajo de mierda se iban a sus casas, hechos una mierda y dedicaban las noches a escribir poemas y hacer pequeños periódicos de poesía. Sus poemas eran a los pajaritos, a la primavera. Y entonces llegaban los Baudelaire politizados de turno y decían, Reaccionario. Ahora soy el cabrón que es tu jefe, no sé qué. Y yo, no, yo quiero escribir poemas. Claro, ya Rancière, el acto político fundamental está en el hecho de que alguien que no está destinado a eso ocupe el tiempo que no tiene en escribir poesía. Eso es un acto político. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? El acto político consistía en lo que Rancière llama desetiquetarse. Consiste en producir unas relaciones sociales fuera de lo que él llama el reparto de lo sensible. ¿Vale? El reparto de lo sensible es lo que te toca por tu posición. Si tú eres un obrero de mierda y tienes un trabajo de mierda, no puedes escuchar a Wagner, ni puedes escuchar a Mahler, porque no te toca en ese contexto. La reapropiación de la cultura, que también es muy situacionista, tiene que ver con eso. Es decir, no solo evidentemente, puede ser un poco elitista también esas perspectivas de Rancière, ¿no? Rancière no dice que el arte político no tenga que ver con el mensaje, que también, obviamente, pero utiliza otros factores, ¿no? Otras herramientas de cómo utilizar esto. O estoy pensando ya, y perdón que me estoy enrollando, en otro artista más contemporáneo, que es Hans Haacke, ¿vale? Hans Haacke, ¿qué hace Hans Haacke? De Hans Haacke nunca se va a poder comprar una obra, jamás, porque tiene prohibido vender su obra. Pero Hans Haacke, no sé si conocéis a Hans Haacke, la obra de Hans Haacke, bueno, vosotras sí. Hans Haacke es un artista político que en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, se dedicó a hacer un arte sociológico. O, más que sociológico, vinculado a las instituciones artísticas, la construcción social del mundo del arte, ¿no? Su primera exposición importante fue en el año 69 y fue una exposición maravillosa. Fue una exposición en la que, después del bombardeo de Indochina por parte de las tropas norteamericanas, donde estaba Rockefeller y demás pagando el napalm, ¿vale? Pues hizo una obra dentro del Guggenheim, una colectiva, en la que la exposición era dos urnas y una pregunta. Y era, después de los últimos actos, apoyado por Rockefeller, ¿usted le votará para el Senado, sí o no? Y cada papeleta, si eras rico o poco, o sea, tienes tanto dinero, menos dinero, si eras parado, si eras estudiante, cada una tenía un color. ¿Vale? Y la obra era la votación. ¿Vale? Es decir, Haacke lo que dice, voy a utilizar el sistema estadístico y el sistema de votación típico del capitalismo para cuestionar el capitalismo. La obra fue censurada, obviamente, a los 2 días fue quitada. ¿Por qué? Porque Rockefeller era el que ponía la pasta en el museo. ¿Vale? Hans Haacke es posiblemente uno de los artistas más censurados hoy en día. Porque lo que hace es precisamente eso. Hizo otra después, que era el caso Sapolsky, que era, descubrió, este fue en el MoMA, descubrió cómo vivían los... Sapolsky era un multimillonario que alquilaba casas a puertorriqueños en condiciones infrahumanas, por mucho dinero. Entonces lo descubrió y los puso. Y claro, lo censuraron. Pero lo más alucinante es que descubrió una campaña de financiación ilegal del Partido Republicano en Estados Unidos, con Jesse James y Marlboro. Y la obra fue expuesta en una galería, en un espacio artístico. Como seguir los papeles de Bárcena, pero fuera. O sea, hay artistas que juegan a ese nivel, es decir, a cómo funciona el dinero que está detrás del mundo del arte, a nivel social, como estructura social, ¿no? Es decir, que hay caminos, hay formas. Por ejemplo, aquí en Castilla y León yo siempre defiendo, por ejemplo, el proyecto ELAP, no sé si lo conocéis, de Musac a nivel institucional, ¿vale? Por ejemplo, el Putamina, claro, Musac, La gravera famosa esta. Claro, el Putamina, por ejemplo, vale, pero se lo presentaron aquí hace Sí, poco, ¿no? Putamina, por ejemplo, dentro de una institución compleja como es Musac, Fundación Siglo, es decir, que no son... Vamos, que no son... No sé cómo explicarlo. Pero el proyecto de Chus Domínguez, por ejemplo, con la gente de la minería, es un proyecto muy interesante que tiene que ver mucho más con la cámara, ¿no? El hombre de la cámara, sí. ¿La habéis visto la de Putamina? Putamina No. es
Putamina es una obra en la que se cuenta cómo se están desmantelando las minas en León, y entonces bajan los mineros con la luz, la cámara. O sea, realmente, yo recuerdo que estuvimos vacilando a Chus Domínguez y dice, bueno, tu director aquí no ha hecho nada, macho. Ha puesto la cámara ahí. Bueno, pues pone la cámara, baja ¿sabes? Pero la voz en off son las mujeres de los mineros. Sí, sí, Con todo el Entonces, rey cuando las estuvo aquí, mujeres de los mineros, pero no condescendientes, las mujeres de los mineros metiendo muchas cañas a los mineros, por su alcoholismo, por su machismo, por las formas de relación, por la situación de la mina. Es decir, es un proyecto muy curioso porque es muy contradictorio dentro de la propia institución, ¿no? Es decir, que es una institución, sí, evidentemente, con todos los problemas de la institución, pero bueno, es un proyecto que me parece interesante dentro de todo, de un territorio tan complejo como una institución como esa. No sé, ya me he ido por las ramas. Yo también me empecé en una cosa y terminé en otra. Fantástica proceso. Yo quería Sí. un momento brevemente intervenir. El análisis es muy esclarecedor y se ha puesto de relieve la invasión del capitalismo en todos los ámbitos, incluso en el artístico, que en un principio parecía que quería quedarse ya, y se ha convertido en un objeto de consumo más. Y a partir de esta situación, yo lo que me planteo es que hay que luchar por cambiar los estructuras. Porque lo que hay es un derrotismo muy grande de decir que esto es inmutable, que esto no se puede cambiar, que este es un sistema que no necesita. Y no cabe duda de que es muy complejo toda la extensión, toda la ramificación y toda la invasión del capitalismo en todas las áreas de la vida. Pero tenemos que partir de una conciencia personal de que nada es inmutable, todo puede cambiarse. Si tenemos la mentalidad de que no es posible el cambio, estamos derrotados de antemano. Entonces, con todas las dificultades que suponga, hay que empezar a luchar por ello, porque ha habido sistemas muy establecidos en la humanidad y que han desaparecido completamente y que nos parecen auténticas aberraciones. Y quizá, bueno, a lo mejor es un problema visto desde mi óptica, la diferencia de género que había hasta hace muy poco entre hombres y mujeres está cambiando. Y parecía una cosa inamovible. La autoridad del hombre, la invasión de todos los campos, va cambiando. Y ha sido una lucha, un no conformarse, una lucha constante para que las cosas cambien. Y a mí lo que más me preocupa es el ambiente derrotista, de cosa establecida, de cosa inmutable que se está produciendo a mí. Es lo que me desanima. Sí. Es lo que más me desanima de todo. Sí. Y intervenciones como la tuya me parecen muy esclarecedoras y que debían de ampliarse ámbitos para concienciar. Sí. Aquí veo mucha gente joven y yo creo que son los que tienen en su mano el no conformarse con lo que hay. Sí, sí, y es un poco lo que yo quería comentaba antes, ¿no? Y que tiene que ver con eso, la idea de la falta de confianza en que se puede cambiar, ¿no? O sea, por eso decía antes lo de que el arte político no es solo decir estamos explotados, sino ya lo sabemos. El problema está que nos falta confianza para poder, y eso evidentemente, A mí me parece el mayor peligro. eso tiene que ver también, claro, tiene que ver también con una idea que también ha comentado usted, que es el tema de que el capitalismo caerá, como cayó el Imperio Romano. Como cayó. El tema está en que... Las condiciones objetivas vienen repitiendo posiblemente, 200 no, años. el problema es que posiblemente nosotros no lo veremos. Yo Eso por me refiero. supuesto no. Ya lo dejo descontado. No lo... Eso lo pongo en manos de generaciones más jóvenes. Y yo he luchado durante mi vida lo que he podido y en situaciones muy difíciles. Claro, por ejemplo, el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental, Es ¿no? fundamental. Y sí, pero es muy peculiar porque si uno entra, yo lo estudié mucho en otro libro, la educación, un estudio de educación, por ejemplo, hablando del arte, hablamos de la educación, ¿quiénes son los bancos que más nos dicen que hay que hacer una educación revolucionaria, fuera sillas, hay que divertirse? El BBV y el País, el Banco Santander, me están diciendo que hay que ir a educación así como alternativa. Los que más desahucian nos dicen cómo educar. Porque, claro, yo lo estoy en el libro, es decir, es un proceso que tiene que ver desde el principio. Si fijaos en la COE nos está diciendo ya que ellos quieren participar en el currículum desde primaria, desde infantil hasta la universidad.
quieren estar en todo el proceso y gestionar las asignaturas que se dan, cómo se dan, etc. Porque su idea es, si nosotros somos los que vamos a dar empleo, tenemos que decidir qué se va a estudiar, ¿no? Es decir, ¿cómo se construye? Es decir, la educación sí, pero ¿cómo? Es decir, y no solo eso, por ejemplo, a veces decimos, no, estos son problemas de educación, ¿no? Pero el problema a veces no está en la educación. Es decir, me explico. Es decir, en el colegio y en el instituto se da lo que se tiene que dar, ¿vale? Es decir, uno estudia el barroco, ¿vale? Estudia el compromiso de Caspe, estudia la dinastía Trastámara, estudia estas cosas que se estudian en secundaria y tal, pero luego llegas a casa y el mundo social es otra cosa. ¿Por qué? Porque el capitalismo es lo contrario a la familia. O sea, es decir, aunque parece lo curioso, por ejemplo, de todo esto es como la gente más hacia la derecha, más vinculada al capitalismo, es lo que más defiende la familia. Pero en el fondo lo que imposibilita a la familia es el capitalismo. Es decir, que es en 40 horas a la semana, o sea, es que es inviable con la familia. La función reproductiva antes, ¿no? De reproducir la mano de La obra. educación, Ahora es otra yo tengo cosa. una idea muy clara. Lo primero que tiene que ser es dejarse ser manipulación. Al servicio de un orden político, económico, social o como le dé la gana. Cuando se deje de ser manipulación para convertirse en ayuda a la persona, a su desarrollo integral completo, es cuando se llegará al verdadero concepto de educación. Y claro, para eso no solamente es la labor de en los instrumentos educativos, las instituciones, es una labor de todas las personas. De poco sirve lo que se haga en un centro escolar o incluso en una familia que tenga conciencia clara de lo que debe hacer si todo el ambiente social está en contra. Pero fijémonos, por ejemplo, sí, pero fijémonos cómo Tiene que funciona, dejar de ser manipulación. fijémonos cómo no funciona la universidad y la secundaria. Uno estudia en secundaria un montón de cosas, rollo, tal, y de repente llega a la universidad y en la universidad todo se enfoca al empleo, ¿no? Es decir, es como un mundo, en el instituto todo es como bonito, entre comillas, quiero decir, que se estudian cosas sin vínculo. Ahora ya no, pero fijaos, ya en secundaria ya empiezan a meter actividades empresariales. Ya se empieza a meter, ya se empieza a inocular, ¿vale? Y va a ir más hacia abajo, va a caer más, ¿no? Porque una cosa que se ha cambiado es que ya no se habla de empresarios, se habla de espíritu empresarial. Claro, empresarios solo son los que tienen dinero, pero espíritu empresarial lo podemos tener cualquiera. Es decir, no hace falta el espíritu empresarial, es una cosa distinta, ¿no? Y factores que están ahí, por ejemplo, el hecho de luchar, una cosa que tiene fundamentalmente desde el colegio y que tiene que ver con el propio contexto social, porque lo que hay que cambiar la sociedad para cambiar la educación, no la educación para cambiar la sociedad. Yo creo que ese es el gran problema. O sea, la educación no cambia la sociedad primero tiene que cambiar para que cambie la educación. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el mensaje social y el mensaje educativo consiste en hay que luchar contra el impulso anticompetitivo de los sujetos, ¿vale? Para favorecer la competitividad entre nosotros. Si somos anticompetitivos, ¿vale? Si somos anticompetitivos, estamos jodiendo el sistema. Hay que ser competitivo. Entonces, hay que favorecer todas las dinámicas de competitividad. Y todas las palabras que utilizamos, libertad, igualdad, etcétera, todas son palabras atravesadas por el concepto de competitividad. Todas. Porque cuando hablamos de igualdad no hablamos de igualdad. Hablamos de igualdad de oportunidades, que no es lo mismo. Igualdad de oportunidades es vamos a competir en igualdad de oportunidades. Pero no es igualdad de igualdad de oportunidades. Es diferente. Libertad es libertad vinculada a la propiedad y libertad de a ver si mi libertad no choca con la tuya y saco yo provecho. Todo está destinado a la desigualdad y todo está destinado a la competitividad. Sí. Claro, y evidentemente la tercera palabra de la Revolución Francesa ya no muere nada. Fraternidad. ¿Vale? Aquí les fijáis lo de ciudadanos libres e iguales y fraternos. No, eso no. Somos libres e iguales. Pero su concepto de libertad choca con su concepto de igualdad. No son compatibles. Mi libertad choca con tu libertad y mi igualdad choca con la tuya, porque el objetivo es que seamos desiguales. A ver si te gano yo a ti, ¿vale? Es decir, porque todos esos conceptos, esas palabras preciosas de la Revolución Francesa, del republicanismo, digamos así, han sido completamente saqueadas, ¿vale? Han sido completamente abrasadas y han sido completamente desnutridas, ¿vale? Para funcionar. Y por lo tanto se habla de la educación igual, claro, no, hay que transformar la sociedad para tener un sistema educativo diferente. Por mucho que cambie el sistema educativo, ¿vale? Por mucho que en clase te expliquen los temas de género, los temas que también está bien, que no digo que no,
Si no cambia la sociedad, si tú vas a tu casa y tu madre y tu padre siguen dando así, da igual que lo que te expliquen en clase. Va a afectar muy poco. Primero la sociedad para que cambie la educación, si no... La y praxis, evidentemente puede haber cambios, y debe haber cambios, pero y es la única herramienta que tenemos hoy en día, siendo pragmáticos. Pero el cambio social tiene que ser previo al cambio educativo.